Hola, mi nombre es Mauricio Parra y hago parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy de Colombia y esta es mi historia. Bueno, como les contaba, mi nombre es Mauricio Parra y hoy quiero contarles un poquito de cómo llegué yo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, yo creo que para llegar al momento en que comencé a ser miembro de la Iglesia, tenemos que irnos un poquito para atrás, de cuando de por sí comencé a creer en Dios, ¿no? Yo creo que desde que tengo conocimiento, mi familia siempre me ha guiado, me ha como inculcado la religión. Entonces desde hace muchos años ya soy creyente como tal de Dios. Eh, Siempre lo he visto en mi vida. Considero que soy una persona muy bendecida, tanto con mis padres, con mis hermanas, incluso con las personas que me han rodeado durante todo el transcurso de mi vida. Yo a cada personita que se me aparece eh, en la vida los veo como un angelito que manda a Dios, porque de una u otra forma, no sé cómo explicarlo, pero como que siempre me ayuda a que todo se encamine y que todo vaya por el mejor camino. Incluso momentos en que definitivamente no, o sea, o es blanco o es negro, pero no. Ahí hay un angelito o está Dios que me ayuda a encontrar una solución diferente. Entonces, lo he visto en muchos milagros, por así decirlo, que puedo testificar que he tenido en mi vida. Hay uno que me gusta mucho, que pensaba compartirlo de pronto, no sé, en alguna reunión sacramental algún día, en un testimonio, pero pues se los voy a compartir hoy a ustedes. Es un milagro que yo digo que para muchas personas puede ser un milagro como de niños, como bobito, pero para mí fue algo muy trascendental porque eh, fue algo casi imposible que pasase. Resulta que yo creo que de los primeros milagros en donde yo comencé a ver el poder de Dios fue ese en el que no me iba muy bien en el colegio, estaba muy distraído con muchas cosas, como que siempre iba en contra de las reglas. O sea, era una persona a la que le gustaba ir en contra de las reglas. Y por esta razón, porque iba en contra de las reglas, porque también era deportista, entonces como que me enfocaba en muchas cosas y de pronto no, pues en lo principal, ¿no? En el colegio. Resulta que ya para mí era costumbre que todos los años siempre pues perdía una materia, dos materias, pero nosotros en Colombia teníamos algo que era como la recuperación de fin de año. Entonces siempre era como que en noviembre te decían, hey, tienes que recuperar tal materia para ir al siguiente curso. Normal. Para mí ya era como normal. Y pasó algo que fue para terminar la primaria, ya pasar de quinto a sexto, como tal el bachillerato. Eso es súper importante en nuestro país, porque ya es como que te vuelves un niño grande, ¿sí? Entonces ya comienzas como, creo que acá lo manejan diferente como el high school, entonces ya como que yo iba a pasar al high school, por así decirlo. Entonces como que era un momento muy importante, tanto para mis papás como para mí, y resulta que perdí el año. Era raro, era muy raro. Fuimos aproximadamente 3 4 personas que perdimos ese año, y yo me acuerdo que cuando me lo dijeron, yo no lo podía creer, porque pues estaba acostumbrado a que, o sea, todos los años perdía una materia, dos materias, pero por alguna razón ese día nos dijeron, no, perdiste, digamos que 3 materias y no te dan los puntos, la matemática no cuadra y simplemente no puedes pasar, tienes que repetir el año. Entonces recuerdo mucho que para mis papás fue súper difícil esa noticia. Se pusieron muy bravos conmigo, me castigaron, con justa causa, obviamente. Y para mí fue como más en el ego, ¿sí? Como que me dio en el ego, porque pues obviamente yo quería pasar con todos mis amiguitos al high school, ¿no? Ser ya un chico grande. Y, y yo recuerdo que desde ese día, todos los días que llegaba a la casa, porque seguía yendo a entrenar, era como mi segunda responsabilidad, pero entonces mis papás me dieron muchos castigos, ¿no? Entonces yo solamente tenía derecho a ir a entrenar. O sea, no tenía derecho a ver televisión, no tenía derecho a salir con mis amigos, no tenía derecho a nada. Incluso muchas veces, yo entiendo que lo hacían de pronto por rabia, aunque a mí no me gustaba porque me sentía mal. Como que si nos encontrábamos a alguien en la calle, ellos le contaban que yo había perdido el año.
Entonces como que para mí era un poco feo porque era como que ya un peso muy grande para mí y sin embargo pues ellos se lo contaban a todo el mundo. Tú sabes que muchas veces cuando uno comete un error pues uno no quiere que todo el mundo se entere. Entonces mis papás como que de castigo fue eso, sí, se lo contaban a todo el mundo y aún así me hacían repetir el curso en el mismo colegio para yo ver a mis amiguitos que pasaron de nivel y yo no. Entonces, eso fue para ya final de año, ¿no? Digamos que eso fue como por noviembre y empezamos otra vez en febrero, ¿no? Les juro que no pasó un día en que yo todos los días en la casa rezaba aproximadamente 5, 6, 10 veces al día y solo le pedía una cosa a Dios. Le decía, Diosito, por favor, ayúdame para pasar al siguiente curso. ¿Cómo? No sé, ya había perdido. Y le decía todos los días lo mismo. Y oraba, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y yo sabía dentro de mí que era imposible, pero por alguna razón lo seguía haciendo. Pero pues era obvio, ya no había chance, ¿no? Entonces como que yo seguía y todos los días le seguía orando y orando lo mismo. Y para sorpresa mía, sorpresa de todo el mundo, una semana antes de ya habiendo comprado cuadernos, maleta, todo para repetir mi año, una semana antes, llamó la directora del colegio a mis papás y les dijo que había un error en las calificaciones, que por alguna razón esta vez las matemáticas sí les dieron y que yo tenía derecho a recuperar y que podía presentar un examen para poder pasar al siguiente curso. No sé cómo decirles que me sentí en ese momento. Por un lado me sentí feliz de que, wow, ok, pasé, voy a estar con mis amigos. Por el otro lado decía como, hey papás, miren, me castigaron en vano. Y por otro lado era como que, wow, es imposible. Es algo que solamente puede hacer alguien omnipotente. Y yo sé que suena que es un milagro, pues, no como normalito. Para mí fue mucho, para mí marcó mucho, porque entendí el poder de la oración. Y hasta el día de hoy, e incluso hoy en día soy mucho más juicioso con las oraciones, pero desde ese día, a pesar de que yo fui criado en una religión diferente, nunca fui como tal devoto de ir a la iglesia. Nunca fui como tal devoto de ir a la iglesia, pero sí siempre oré, siempre. Pues siempre me veías en mi casa orando. Muchas veces porque necesitaba algo, muchas veces simplemente por decirle gracias, nada más. Y desde esa pequeña historia, pues aprendí como tal el poder de la oración. Me ayudó a fortalecer mucho más el amor que tenía por Dios y obviamente la devoción que le tengo hoy en día. Pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, ya para meternos un poquito al cómo llegué a la iglesia, resulta que entre todas las bendiciones, lo que les digo, mis papás siempre han sido unos papás excelentes conmigo y siempre me han querido dar mucho más de lo que pueden. Cuando cumplí mis 16 años, cuando terminé mi high school por fin, sé que pensé que iba a durar un poquito más, cuando por fin terminé mi high school, mi padre me dijo como, bueno, ¿tú qué quieres hacer en tu vida? A mí siempre me han gustado como tal los negocios, siento que se me da muy bien vender. A pesar de que en el colegio, los primeros años de high school y en la primaria, siempre fui muy introvertido. Entonces soy una persona que cuando obtiene atención de la gente se pone súper roja y no controlo muchas de mis cosas. Es como muy difícil controlar mi cuerpo, entonces simplemente como que intento poner mi cabeza en blanco y trabajar en modo automático. Pero también aprendí que me gusta. A pesar de que no me gusta tener la atención de la gente, me gusta mucho hacer esas cosas que me parecen difíciles. Entonces, no sé, por decir algo, no sé cantar, pero alguien pidió que cante. Ok, voy a cantar, no importa, sé que lo voy a hacer mal, me da vergüenza, pero aquí vamos. Entonces, entre esas cosas, mi papá me preguntó como, bueno, ¿qué quieres hacer? Como yo estaba metido en todo esto que me gustaban las ventas, me la pasaba rompiendo las reglas del colegio porque no se podía vender y yo me la pasaba vendiendo dulces. Mi padre me dijo, yo le dije a mi padre que quería algo como relacionado con negocios. Entonces él me dijo, ok, si quieres estudiar algo que tenga que ver con negocios, necesitas dos cosas. Primero, abrir tu mente, conocer más. Y segundo, hablar inglés o aprender algo de inglés.
nosotros somos de una ciudad muy pequeña. En ese momento ya ha crecido un poco, ¿no? Pero en ese entonces pues, se puede decir que era un pueblo en Colombia. Se llama Girardot, más o menos a 2 horas y media de Bogotá. Y allí las máximas clases de inglés que teníamos era 1 hora a la semana. Entonces, pues yo era una persona muy buena diciendo hola y chao. No sabía más de inglés. No nos daban más clases de inglés. Entonces, mi papá tomó la decisión de que yo me fuese a estudiar a Canadá. Hicimos los trámites para la visa y la visa fue negada. Yo la verdad siempre he sido una persona como muy familiar, entonces me gusta estar donde está mi familia y compartir con ellos. Entonces, en verdad yo no quería irme a Canadá, no quería salir de mi zona de confort, yo estaba bien, estaba cerca de mi familia y no necesitaba más. Pero bueno, no se dieron las cosas. Pero mi papá siguió insistiendo. Entonces dijo, ok, no fue Canadá, vamos a hacerlo con Inglaterra. Y dije, Inglaterra es más difícil que me den la visa. Pero no la dieron. Pero gracias de Dios y del Espíritu Santo, pues llegué a Inglaterra. Fue un viaje súper tedioso que de pronto se los contaré en una segunda historia porque es muy largo. Pero imagínense, un niño de 16 años con mamitis, con papitis, el noviado, llorando todo el trayecto, 10 horas, no hablando inglés, solo, con escala en Frankfurt. Mira, de verdad, me tocaba hablar con la gente por medio de señas y no me entendía, ¿no? Pero lo que les digo, entonces en una segunda historia, si me vuelven a invitar, les contaré esa parte. Pero también fue un momento en donde Dios literal estuvo todo el tiempo conmigo, porque a pesar de todo, llegué sano y salvo a mi destino. Y no me faltó nunca nada. En ese trayecto, en ese viaje, nunca me faltó nada. Estuve en Inglaterra, ahí estuve un tiempo. Conocí una chica, me enamoré. Esta es la razón por la que llegué a Rusia. Comencé a estudiar en Rusia. Yo viví en Rusia durante 5 años. Y es allí en Rusia donde conocí por primera vez a los elders, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy curioso, ¿no? Entonces, hasta Rusia me tuve que ir para conocer la iglesia. En ese momento también conocí la iglesia en un mal momento en mi vida. Se puede decir que cuando estaba en Inglaterra, cuando estuve en Colombia, mi familia estaba muy bien económicamente. Mi papá, a pesar de que nunca permitió que nos falte nada, o sea, siempre como que nos ha dado todo lo que necesitamos y estábamos muy bien. Pero ya cuando yo estaba en Rusia, como que las cosas se comenzaron a complicar un poquito en Colombia, económicamente hablando. Y mi papá me tenía una mesada. Y pues al comienzo era una muy buena mesada, no necesitaba más. Ya obviamente después lo fuimos reduciendo un poquito porque pues estaba un poco fea la situación económica. Y yo tengo un problema, o tenía un problema, creo que lo he ido corrigiendo. Soy muy orgulloso. Entonces no sabía pedir un favor. No me gustaba pedir un favor. Es más, hoy en día procuro no pedirlos. Ya aprendí que si los necesito lo puedo pedir, pero me gusta más hacerlos. Me encanta poder ayudar a la gente, que la gente me pida un favor, pero no me gusta pedirlos. No me gusta, no me gusta verme vulnerable ante las personas. Entonces, recuerdo mucho que ese mes mi papá no me había podido mandar mi mesada. Y pues yo ya me había gastado lo que tenía ahorrado. No estaba trabajando, estaba como estudiante. Y recuerdo mucho que por orgullo tenía muchos amigos. Soy una persona que siempre se ha caracterizado porque consigo muchos amigos, muchos angelitos en el camino, pero tenía orgullo. Y recuerdo que por orgullo nunca les quise pedir dinero en ese entonces. Yo recuerdo que los últimos, creo que eran 200 rublos, que hace un equivalente a $3, 12,000 pesos, algo por el estilo. Sí, como $4, perdón, 12,000 pesos. Me los gasté en unos bananos, unas mandarinas y un botellón de agua. Nada más. Y tenía que pasar aproximadamente como una semana comiendo solo eso. Los bananos y las mandarinas acabaron en 2 días. Agua, bueno, afortunadamente había filtros, seguía recargando de agua, pero así pasé casi con agua y banano y mandarina como 4 días, 4 o 3 días.
Entonces estaba muy hambriento. Y que no era una cantidad gigante de fruta, ¿no? O sea, eran 4 bananos, 3 mandarinas, algo por el estilo. Y estaba muy hambriento. Y un día salí con mis amigos, estábamos en el parque, hablando. Obviamente yo nunca les comenté a ellos que hey, necesito comprar algo para comer, no tengo hambre. Pero pues seguía teniendo una vida normal con ellos, ¿no? Entonces salimos, estábamos en el parque y ahí fue cuando llegaron los elders. Entonces se acercaron, nos comenzaron a compartir un poco. Yo la verdad no les presté mucha atención, hasta que dijeron las palabras mágicas. Dijeron, ¿les gustaría venir mañana a comer lasaña en la casa? En la casa. Yo dije, ¿lasaña? Oh, I'm so hungry, yes, of course. Entonces yo recuerdo que tenía mucha hambre y esa palabra mágica de los elders, que fue lasaña, yo dije, sí, no me importa. ¿Qué quieren que aprenda? ¿Qué libro vamos a leer? ¿Qué mormón? Ok, perfecto. Y llegué a la casa de los elders, mis amigos no fueron, ellos nos dieron un manualito, como contándonos un poco de Joseph Smith, y era como un manualito de, no sé, 2 hojas, 3 hojas, era súper corto, no mentiras, era un librito de pronto un poquito más largo, pero era súper delgado, y yo me acuerdo que toda la noche estuve leyendo, porque yo dije, tengo que estudiarlo, porque qué tal que me pregunten algo y no haya lasaña por eso. Entonces comencé a leer el libro, el manualito, y ese día nos reunimos y había más personas, habían invitado a otros chicos que yo no conocía, y nos pusieron a ver una película de cuando se aparece el ángel, y yo me sabía todo. Yo había estudiado también ese libro que me sabía todo al derecho del revés, contestaba todas las preguntas, me comí la famosa lasaña, de las lasañas más ricas que he probado en mi vida, y eso que no soy amante de la lasaña. Y nada, ese día fue otro día en que Dios puso otros angelitos en mi vida. Allí fue como conocí la iglesia. Después de un tiempo pues ya me devolvía para Colombia como de vacaciones y todo eso. Entonces como que me aislé de la iglesia. Pues en realidad solamente tuve esos 2 días con los misioneros. Fue solamente el día que los conocí, el día de la lasaña, y ya como no sé, nunca volví a verlos. Lo que les digo, las palabras importantes para mí en ese momento era la lasaña. Ya después pues mi papi me volvió a conseguir dinero, ya volví a tener mi vida normal. Nos invitaban mucho a jugar fútbol americano, pero pues por X o Y razón nunca fui. Sí le compartí la información a mis amigos iban, jugaban, pero no lo veíamos por el lado religioso, sino más como por pasar tiempo con alguien. Y ahí se acabó la Iglesia de Jesucristo para mí en ese momento en Rusia. Y muchos años después volví a Colombia, estuve trabajando en Colombia, pasaron algunas adversidades. Fui muy bendecido antes de todo eso, siempre he sido muy bendecido, la verdad. Y después de Colombia, por cosas que no dependían de mí, más como problemas políticos del mundo, me tocó venir acá, a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos. Acá uno como inmigrante, yo siento que me fue bien, yo llegué con visa, o sea, nunca tuve como así ningún problema, pero pues llegué con la intención de producir. Entonces cuando uno llega con esa intención de producir, uno se olvida de vivir. Y entonces uno solamente, no le importa a uno dónde duerme, no le importa a uno si sale, no le importa si no sale, uno solamente quiere producir. Entonces, estuve un tiempo así, y tú acá no tienes familia, haces amigos en los trabajos, pero ni siquiera se puede decir que son amigos, son conocidos, porque pasa mucho que mientras trabajan juntos, se hablan y todo, pero la persona cambia de trabajo, de pronto cambia de turno, y ya simplemente se acaba la relación, ¿sí? Conoces a alguien nuevo, y tú sientes que va a dar duro. Tú dices, bueno, en el caso mío, a mí se me dificulta mucho soltar a las personas, me gusta mucho estar en mi zona de confort, no salir, y siempre que salgo hacia un nuevo destino o que conozco a alguien nuevo, entro muy rápido en zona de confort, sí soy muy resiliente, me acostumbro muy fácil, pero se me dificulta soltar. Los primeros días se me dificulta mucho. Entonces aquí en Estados Unidos me pasó así, empecé a entrar como en una zona de confort nueva, me terminé quedando, comencé a hacer esa zona de confort, de verdad de confort, ¿sí? O sea, ya como que dije, hey, vamos a empezar a, no sé, quiero un cuarto para ti solo, no vamos a compartir más cuarto. Comenzaron como unos pequeños lujitos que se me iban dando con el tiempo. Y a pesar de que iba intentando suplir como esas cositas que
que yo pensaba que eran así súper importantes, me daba cuenta que igualmente faltaba algo. Allí fue cuando aparecieron las hermanas misioneras por Instagram. Entonces, yo recuerdo mucho que dije, ok, estoy aburrido. Y recuerdo que las veía siempre con el libro del Mormón. Me sonaba, o sea, ese día que las vi, no relacionaba que era la misma iglesia que yo había conocido en Rusia. Entonces yo decía, el libro del Mormón, el libro del Mormón. Y ahí con el tiempo me comenzaron a contar de Joseph Smith. Y yo dije, oh, yo me sé esa historia, me gané una lasaña con esa historia. Entonces, así fue como las conocí. Vine a la iglesia. Yo soy una persona que le gusta mucho las cosas raras. O sea, todo lo que se sale como de lo que yo conozco, me gusta. Y toda mi vida fui criado en otra religión. Y al llegar acá y ver que era diferente, me comenzó a dar intriga. Me gusta hacer muchas preguntas. Incluso muchas veces me contengo de las preguntas que hago porque no quiero como, no sé, como que alguien se sienta mal por la pregunta que hago. Entonces, cuido mucho las preguntas que hago, pero siempre necesito hacer las preguntas porque me gusta tener esa información. Y entonces, así fue. Al comienzo conocí las hermanas, conocí la iglesia. Empezamos a tener nuestra clase. Hay como una clase que hacemos antes de la reunión sacramental o lo que en otras iglesias llamamos como tal la misa. Entonces hay como una clase y me gustó mucho esa parte de la clase porque yo dije, este es el lugar, o sea, aquí es donde puedo hacer las preguntas que siempre tengo en otras religiones, pero pues por respeto tú no te puedes parar cuando la persona está dando su conferencia y preguntar algo, ¿no? Entonces dije, ok, esto me gusta, acá puedo hacer preguntas. Después pasamos a la reunión sacramental. Es totalmente diferente a lo que yo conocía de otras religiones. Y me comenzó a causar intriga. Y yo dije, ok, esta vez vine por curiosidad, pero algo me dice que quiero venir el próximo domingo. Quiero ver qué más. O sea, quiero venir a empezar a contestar esas duditas que estoy generando en este primer domingo. Y así pasó un domingo, y pasó 2 domingos, y 3 domingos, y entonces comenzamos a verme con las hermanas los martes, que porque yo tenía más preguntas, que comenzaron a haber actividades como las clases de inglés, donde veníamos, aprendíamos inglés, pero entonces también podía hacer más preguntas, y los sábados, hasta que comencé a venir muy seguido a la iglesia, y comencé a ver que siempre habían respuestas para mis preguntas, que eso es algo que me gusta mucho. Siempre he como tal tenido muchas preguntas respecto a muchas cosas religiosas, y rara vez tenía respuesta. Y acá, incluso muchas veces las hermanas me lo dicen, de pronto no hay respuestas para todo, pero sí hay una forma de encontrar la respuesta que yo necesito, porque muchas veces hay respuestas diferentes para cada persona. Y acá te dan como esas herramientas para que tú puedas llegar a tu respuesta. Entonces, así fue, he conocido hasta el momento muy buenas hermanas, tanto las que están en mi área como las del área de inglés. Y otra cosa muy importante que me pasó en la iglesia es que siempre uno pensaba como que esa gente, no sé, yo llegué la primera vez en jean, todo el mundo acá llegaba con su corbata, con su traje. Yo dije, no, como que van a llegar a juzgarlo a uno, como que lo van a mirar raro, no. Todo el mundo fue muy buena gente, son muy bonitas personas y como que se encargaron de darme ese algo que yo sentía que faltaba y era como pertenecer a una familia, así como esa calidez que uno tiene allá en Colombia, en su casa, con su mamá, con su papá, que te sientas a hablar con tus tíos en la noche y cualquier cosa. Eso pasa acá, con los hermanos, con las hermanas. Entonces como que sientes que eres parte de algo. Entonces yo los veo como una segunda familia mía. Y ahí fue cuando tomé la decisión de que quería seguir viniendo, de que quería seguir conociendo. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, porque después de que yo tomé la decisión de que quería seguir viniendo, faltaba todavía la decisión más difícil, que era, ¿quiero ser bautizado? Y sí quería ser bautizado, pero el problema era que para tú ser bautizado tienes que seguir unas normas. Y son unas normas que durante mis 30 años
31 años, no seguí. Entonces como que a uno se le dificultan. Hay mucha gente que de pronto ya nacen como tal en la religión y pues nunca han conocido como esos mandamientos, esas normas que nos piden. Entonces de pronto siento que se les facilita un poco más. Para mí fue súper complicado. Fue súper complicado porque yo pensaba que me iba a sentir encerrado, ¿sí? Como que, hey, te toca hacer esto, esto, esto. Hasta que un día tomé la decisión porque dije, hey, yo no puedo dejar que por eso que estoy sintiendo, no saber qué más sigue. Y eso me lo hacían saber mucho las hermanas y me dijeron algo muy importante que también yo estaba equivocado. Y es que yo los veía a ellos, a todos, todas las personas, todos los miembros de la religión los veía como, oh, son personas perfectas. Son personas perfectas y yo no me siento perfecto como para ser parte de esta religión. Hasta que una hermana me dijo, ninguno somos perfectos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero lo que nos junta o lo que nos une es que todos queremos llegar a ser perfectos. Y eso es algo que hemos tratado últimamente aquí en la iglesia. Las últimas 2 semanas he hablado mucho del tema. De eso, de que nadie es perfecto. O sea, ningún ser humano es perfecto. Y que sí, la idea es que podamos serlo, que estamos trabajando en eso, para que de pronto, cuando esta vida termine, ya podamos estar perfectos al lado de Dios Padre, pero pues en este momento no. Y entonces esa fue la razón por la que tomé la decisión de que yo no quiero ser perfecto, quiero esforzarme en ser perfecto, quiero esforzarme en hacer las cosas bien. Probablemente va a llegar el día en que me gane una tentación, pero quiero esforzarme en ver si de verdad me gana, en ver si de verdad no puedo ser yo más fuerte que eso. Y en eso estoy trabajando. Me bauticé exactamente el 15 de febrero de este año. La vida siento que me suena más bonito. No te puedo decir que mucha gente me dice como, oh, bueno, después del bautizo, ¿cómo te sentiste desde el momento del bautizo, desde antes de bautizarte y después de bautizarte? Yo no le vi mucha diferencia, o sea, yo no puedo decirte como que me salí del agua y ya sentí el Espíritu Santo conmigo. No, yo lo veo de una forma diferente. Es más, yo sentí el Espíritu Santo antes de bautizarme. No sé si esto lo tengo que contar. Antes de bautizarme, la persona que me bautizó tiene una hija. Y yo estaba hablando con su papá y con el hermano Musha. Y recuerdo que la hija me dibujó a mí en el tablero, dibujó al papá y nos dibujó en la pila bautismal. Y se me acercó y yo estaba hablando con el papá y me corrió la cara y me miró. Y te lo juro que yo sentí algo tan bonito. Y yo siento que ahí fue cuando sentí que el Espíritu Santo, por medio de ella, me estaba diciendo, estás haciendo lo correcto. De verdad, estás haciendo lo correcto. Ella solamente me dijo, se quedó mirándome, no sé, 5 segundos fijamente y me dijo, mira el dibujo. Y entonces volteé a mirar el dibujo, por ahí tengo fotos. Y ahí fue cuando yo sentí el Espíritu Santo. Ahí fue cuando sentí que, hey, sí, no tengo que salir corriendo, lo que estoy haciendo está bien y vamos para adelante. Y de ahí en adelante creo que lo he sentido, o no tanto, no solo sentido, sino siento que no es como que lo sienta, sino que estoy con él, como que ya somos uno. Entonces como que todo lo que hago, lo hago con el Espíritu Santo, no lo hago porque el Espíritu Santo está ahí, sino que lo hacemos juntos, como que tomamos las decisiones juntos. Entonces esa es la forma en que yo he sentido en estos meses que llevo como miembro de la iglesia al Espíritu Santo. Y he disfrutado hasta el día de hoy cada momento de la iglesia. Era una persona a la que le gustaba trabajar mucho porque soy adicto al dinero. O sea, creo que acá la mayoría de gente es adicta al dinero. Y esta iglesia también me ha enseñado que no solamente tengo que perseguir el dinero, que hay otras cosas. Disfruto cuando hacemos servicios, disfruto cuando de pronto le colaboro a las hermanas a contarle a más personas sobre la iglesia, a dar mi testimonio. Disfruto cuando me dicen, ven, haz un podcast y cuéntanos algo sobre ti. Pensé que iba a durar 2 minutos, creo que ya me pasé el tiempo. Entonces, nada, he sentido el Espíritu Santo, he sentido que
¿Qué he cambiado desde que estoy en esta iglesia y doy testimonio de todo esto? Todo esto lo digo en nombre del Señor Jesucristo. Amén.